Ay, chicas, es la novela astrológica donde nos vamos a divertir, donde vamos a aprender sobre la aventura del retorno de Saturno, pero sobre todo nos vamos a reír mucho. ¿Están listas? Comenzamos. Hoy nos toca el capítulo número 5, el retorno de Saturno, el caos que me transformó. Ese día llegó, el día con el que más soñaba, pero a la vez más miedo me daba. Llegó el día de la partida de Entre Ríos. Así que ese día me sentía totalmente conmocionada. Para que entiendan, tenía una mezcla de tristeza, bronca, alegría y una sensación de orgullo que me inflaba el pecho. Era, ¿cómo decirlo? Un merequetengue, así le decimos en el litoral, ¿se entiende? Era, una licuadora, pero emocional. Ese día llegó y me tocó también despedirme de una de mis mejores amigas, Maca. Yo ya les hablé de ella en el episodio número 3. Así que me estaba despidiendo de esa canceriana y ella estaba llorando, pero no por mí. Un poquito sí, pero en realidad estaba llorando por el innombrable. Y acá es donde mi carta natal sale a la defensa, porque yo soy Capricornio, pero tengo Marte en Cáncer. Eso significa que siempre voy a estar lista para declarar la guerra, sobre todo si tocas a alguien que yo quiero, sobre todo si es una amistad. Así que, innombrable, te estoy observando de lejos. La mafia capricorniana nunca olvida. Se me caga. Era dejar de porque está re gracioso. Luego me tocó despedirme de mi familia, y entre ellas mi abuela. Fue difícil, la verdad, despedirme de la gente que yo quiero, sobre todo de ella, que se acerca con entusiasmo en sus ojos, pero también tristeza, y me da su bendición, y a la vez agarra y me dice, tomá nena, que nadie se entere, y en la mano me mete plata como hacía ella, que era su forma de animarme a tomar las decisiones que estaba tomando. Así que sí, fue la verdad muy triste y difícil. Era todo un merequetengue. Y si bien yo sé que me van a decir que yo estaba tomando esta decisión y lo estaba eligiendo, era desafiante. Así que me despedí de toda mi familia y nos fuimos a la ruta. Y un 1 de abril del 2022, Entre Ríos dejó de ser mi hogar para siempre. Subí a la camioneta con mi papá y fueron 22 horas. 22 horas de viaje en ruta. Así que se imaginan lo que fue mi cabeza durante esas 22 horas. Una licuadora a su máxima potencia. Y bueno, ya vieron, mi viejo es taurino, él se pone una meta, así que hasta no llegar, él sigue y sigue, así que fueron 22 horas. Sí. Mientras me alejaba de Entre Ríos, en mi cabeza empieza a sonar una canción. Es mentira, porque esa canción todavía no existía. Así que cuando la escucho por primera vez, unos meses después, digo, tal cual, era la canción que representaba ese momento. Esa canción la escribió mi amiga personal, Taylor Swift. Y la canción dice algo así: mi ciudad era una tierra inútil, llena de jaulas, llena de cercados, reina de concursos de belleza y grandes fingidores, pero para algunos era el paraíso. Él quería una esposa, yo hacer mi propio nombre. Persiguiendo ese camino, él seguía igual, y todo en mí cambió como en la medianoche. Y así me sentía, tal cual, me estaba alejando de una ciudad que al menos a mí no me estaba permitiendo crecer. ¿Por qué? Porque todos tenían estos pensamientos demasiado cuadrados y ojo, yo también era una más del montón porque había nacido ahí, me había criado ahí y compartía un poco esa mentalidad, pero yo ya no resonaba para nada conmigo
estaba cambiando todo dentro mío, como en esas medianoches donde tenés un momento en que te despertás y tenés una idea reveladora, y un poco lo sentí así. Estaba viviendo demasiadas medianoches reveladoras y por eso me tenía que ir. Pero también hay otra canción que se hizo mucho después, pero que también me recuerda a ese momento. Esta canción hace referencia a también cuando abandonás una ciudad, pero no solamente una ciudad, sino también una pareja. Y yo mucho no hablo de esto en Hay Chicas 1, pero si quieren saber un poco más, espérense al libro que ahí les voy a contar todos los detalles. Pero me hizo recordar mucho mi relación con Donaire y me despedía de esa ciudad, pero también me despedía hacia él. En el 2024, Taylor saca un álbum donde encuentro la canción perfecta para ese momento. Y dices que abandoné el barco, pero me estaba hundiendo con él. Mis manos estaban blancas por la fuerza de agarrarme a tu silencioso resentimiento. ¿Cuánta tristeza pensaste que podría soportar? Y yo apenas estoy recuperando el color en mi rostro. Y estoy tan enojada y tan enfadada porque yo amé este lugar. Hasta siempre, Concepción del Uruguay. Hasta siempre, Entre Ríos. ¿Cuántos temblores de ruta pensaste que podía aguantar? Y esa es mi versión entrerriana, argentina, sudamericana, litoraleña de Soul on London. Gracias, Taylor. Y para rematar este soundtrack de mi despedida, cuando íbamos viajando por la Ruta 14, ya llegando entre el límite de Entre Ríos y Buenos Aires, cruzando el puente Zárate Brazo Largo, sí, acá aprenden hasta geografía, había una canción que estaba sonando, y esta vez sí sonando, no es que una canción del futuro, estaba sonando en mi playlist de manera aleatoria. Y para mí la música de manera aleatoria es un oráculo. Esa canción era... ¿Cómo vas girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Y así me sentía. Mi vida en ese momento era una ruleta. Hasta el día de hoy yo escucho esta canción y lloro. Y en ese momento estaba en Entre Ríos y le dije, hasta siempre. Me estaba yendo de un lugar que ya no podés estar, o peor, que ya no querés estar. Así que sí, Ruleta siempre me va a recordar a esa transición y a la vez que estaba dejando cosas libres, sin control, como esta playlist en ese momento, pero qué orgullo. Y a la vez se sentía al fin hacer las cosas de maneras distintas y no ser la Yuli capricorniana que tenía todo planeado y todo estructurado. Fue la perfecta playlist de un momento tan único en mi vida. El 2 de abril del 2022, mucho 2, ¿no? Llegué a Madrid, al fin. Era un día divino. Era otoño, pero parecía verano. Había un sol radiante y un cielo celeste limpio. Y cuando vi el mar, me emocioné. Lloré. Estaba ahí. Estaba cumpliendo mi sueño. No era cualquier sueño. Era el sueño que le estaba cumpliendo a mi niña de 6 años, a esa que conoció el mar y que cuando lo vio por primera vez se enamoró. ¿Quién no? Igual. Esa vez yo conocí el mar en Punta del Este. Iba a vacacionar seguido con mi familia ahí y siempre me pasaba que cuando nos teníamos que volver a Entre Ríos, yo sentía que me arrancaba en una parte de mi corazón. Sí, ya sé, soy muy exagerada, pero bueno, era niña y sentía de esa manera. Entonces, cuando estaba parada observando la grandiosidad de la Patagonia, me emocioné y lloré porque me di cuenta que estaba eligiendo. Y estaba eligiendo cosas que me hacían feliz. Y sí, ustedes podrán decir, bueno, no era tanta cosa. Pero para alguien que vivía muchos años desde el deber ser, de lo correcto y lo incorrecto, de pronto elegir algo que querés, a mí me emocionaba totalmente, me conmovía, porque nunca había tenido la valentía de elegir algo, más allá de todo lo que costara,
pero algo que me hiciera inmensamente feliz. Y para mí, eso era Madryn. Durante la semana que estuve con mi papá en Puerto Madryn, visitamos varios lugares, Cerro Avanzado, Punta Tombo, pero mi favorito fue la Península Valdés. Es un lugar que tienen que conocer antes de partir esta tierra. Cuando llegamos a la península hay varios lugares, la Punta Norte, que es el más conocido porque se ven las orcas, o Puerto Pirámides, de donde están las playas, y mi favorito es Punta Cantor. Acá, en el medio de la nada, me senté por horas a mirar el mar y a reflexionar de todo lo que estaba viviendo. Y mientras miraba el océano, Neptuno, recordé que en abril del 2022 teníamos la unión de Júpiter y Neptuno en Piscis. Ay, chicas, qué literal es la astrología, porque Neptuno, como les digo, tiene que ver con el mar, es el dios del océano, y Piscis también hace referencia al agua más grande que hay en el planeta. Y entonces, en ese momento, reflexiono sobre eso y lo pienso sobre mi carta natal. Y todo eso sucedía en mi casa número 4, que es la casa del hogar, la familia, la vivienda y tu lugar más íntimo. Así que sí, todo me estaba diciendo, estás acercándote al mar, tu hogar está cambiando, ya no es el mismo, pero va a tener un tinte mágico, va a tener otro tipo de expansión. Y sí, así lo era. Así que te invito a vos, fijarte, ir a hacer memoria, ir para atrás y ver qué estaba pasando en abril 2022, porque ese fue el evento canónico de ese año. Dato curioso, en este momento ahora es Saturno y Neptuno unidos en el cielo, así que 4 años después volvemos, pero en vez de Júpiter y Neptuno es Saturno y Neptuno, también en mi casa 4. Piénsenla de ustedes. Entonces, después de una semana, mi papá se fue y ahí caí en cuenta de algo, que iba a ser la primera vez que yo esté viviendo sola, porque ya había vivido anteriormente con mi familia, con amigas y con una pareja, pero era mi primera vez sola. ¡Ja! Eso sí que es el retorno de Saturno. Y además, yo solamente tenía una sola amiga en ese momento en Madrid y ella también tenía su vida, su familia, así que fue caer en cuenta que era el momento de la madurez total y hacerme cargo de cosas que siempre fueron compartidas. De pronto todo dependía de mí, sí, nada extraordinario, pero para mí era un aprendizaje que no lo había calculado. Soy Capricornio, calculo mucho las cosas, pero esa no se me había pasado por la cabeza. Así que sí, podemos decir que el retorno de Saturno es un golpe de horno, madurar en las cuestiones que vos todavía no sabés que necesitas perfeccionarte o endurecerte o estructurarte. Abril 2022 fue un festival de primeras veces. La primera vez que no fui profe de inglés, al menos por un mes. Trabajé solamente como astróloga, mi primer hogar sola y además sin red casi, prácticamente. Así que sí, ese mes fue muy importante para mí y también un poquito puede ser para vos, por lo que te conté anteriormente. Caí en la cuenta que esa es la importancia de tener la luna en Aries en una revolución solar, es decir, solamente por ese año. Ahí entendí que me daba una chispa para poder tomar la valentía de hacer cosas que en otro momento de mi vida no las hubiera hecho nunca, de iniciar, de tirarme a la pileta. Así que sí, estaba aprendiendo eso. Y te invito a vos a repasar tu propia historia astral y fijarte cuándo tuviste la luna en Aries. Porque seguramente ese año también iniciaste cosas o sentiste al menos esa chispa de hacer algo distinto. Y ya sé, chicas, me van a preguntar qué pasó con las citas ese mes. No, imposible. Mi cabeza era un merequetengue, ya lo dije muchas veces. Así que no tenía tiempo para citas. Además, estaba procesando todo. Y en ese momento, mientras estaba duelando una relación, el desarraigo, la mudanza, el entenderme a mí misma en ese proceso, empezaron a llegar chismes de lo que se decía de mí en mi ciudad natal. Y, ay, chicas, la verdad que fue difícil.
porque tengo luna en Leo y en ese momento yo todavía estaba muy pendiente de la validación y la opinión ajena y de pronto me encontré con comentarios muy dañinos. Incluso algunos inventaron una vida que, no sé, estaba genial. Habían dicho que yo, supuestamente durante la pandemia, me hice un amante en el sur y que por eso ahora que se estaban abriendo las puertas y que podía viajar, yo me estaba yendo a vivir al sur. Pero no sé, si me inventan un chisme así, pónganme un surfista, no sé, una cosa más copada. Pero bueno, la verdad es que ahí aprendí algo también que me enseñó el retorno de Saturno, y es que elijo mi vida, aunque el resto no esté de acuerdo o aunque el resto no la entienda, aunque mis amigos de mi ciudad natal no sepan qué decir, dice mi amiga personal Taylor Swift. Así que sí, en ese momento, obviamente, a mis redes personales no subía nada porque no quería exponerme, pero un día se me ocurrió subir una historia de que estaba en Puerto Madryn, pero en mi Instagram astrológico. De paso, les invito a seguirme, si no lo hacen, @juliana.piloni_. Les va a aparecer seguramente acá. Les invito a pasar por ahí. Entonces, subo esa historia y alguien me responde y me dice, ¿das clases de astrología? Y yo en ese momento era astróloga, pero jamás había dado clases. Pero como estaba aprendiendo la energía ariana, dije, sí, dale, me animo, nunca lo di. Y así conocí a mi primer alumno de astrología, les invito a ir a seguirlo, a Fran Juré, que es músico. Él es un stellium en Sagitario, con ascendente en Géminis, pero adivinen en qué signo tiene su luna. Acuario. No, en Aries. Justo ese año yo tenía luna en Aries en la revolución solar, entonces estaba atrayendo esa energía. Así que ahí entendí de que sí, abril era mi mes de inicios, mi mes merequetengue, pero estaba significando algo mucho más importante. Pero bueno, no todo fue reflexión, introspección. Estaba por llegar la aventura del astrocampamento, pero eso lo dejamos para el próximo episodio. Bueno, y ahora vamos a escuchar comentarios de copilotas y copilotos de Ay Chicas, porque también se están sumando chicos. Hola, soy de Puerto Madryn. Quiero saber qué pasó cuando viniste. Jaja, quedé manija de la historia. Bueno, si quieren saber, es muy fácil. Tienen que seguir escuchando y comenten, compartan. Así cada día vamos sumando más episodios a esta novela astrológica. Acá tenés otro comentario, Yuri. Ah, ok. Vos mirás y decís, 16 minutos pero para mí es como escuchar un audio de 16 segundos. Ya estoy esperando la tercera parte. Hay algo que dijiste sobre los ascendentes Géminis y quedé sorprendida. Mi pareja tiene ascendente Géminis, tiene 6 hermanos mayores, me enseñaron prácticamente todo lo que sabe, mecánica, herrería, pintura, etc. ¡Wow! 6 hermanos. Bueno, primero que nada, gracias por tu comentario. Te mandamos un beso a Cami y también les comparto que un poco como les contaba en episodios anteriores, los ascendentes de Géminis vienen a aprender de sus hermanos, sean mayores o menores, porque hay algo de esa energía que tienen que incorporar, no necesariamente porque los tienen que copiar, sino que hay un poquito de cada cosa para poder integrar. Generalmente los ascendentes en Géminis vienen a aprender de muchas cosas y es como que tienen diferentes piezas de rompecabezas y terminar armando el suyo propio en base de múltiples conocimientos o de múltiples intereses. Así que gracias por escucharnos. Ahora, quiero saber cómo te sentiste con este episodio y qué te pasó a vos en tu retorno de Saturno, si te acordás. Y si lo estás viviendo, también me puedes contar. También, acordate que te dejé preguntas durante este episodio, como por ejemplo, ¿qué te pasó en abril 2022? Andá, buscalo, vení, contame. Hoy te compartí mi corazón, así que quiero saber ahora un poquito sobre vos. Y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Lo logramos! ¡Ruta!